Shalom Baraja, Erev Shabbat Kodesh, Perashiot Behar Bejukotai. Hoy en este Shabbat Kodesh llegamos al final del Humash Vayikra. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Una vez más, nuestros 5 minutos de Torah nos desafían siempre a poder recorrer esa sagrada Torah, como decíamos días pasados, Afoch Baba, Afoch Ba de Julebe, da la vuelta una vez y otra vez para encontrar todo en ella. Y no les quepa ninguna duda, el afán del estudio es poder hallar en ella ese reparo necesario para lo que es el día a día, para lo que representa la condición de vivir como Yehudí, pero fundamentalmente la conexión con el Creador. Noten a Torah, a quien bendecimos cada mañana en las bendiciones de la Torah. Noten a Torah, que nos das la Torah en tiempo presente. Y si lo podemos tener presente, seguramente entenderemos que ese presente que es la Torah es también un regalo, ¿verdad? Utilizando la misma palabra. Perashat Bejukotai comienza con la descripción, con una de las descripciones de las bendiciones de Hashem, donde Kadosh Baruj Hu nos promete otorgar como recompensa por la fiel observancia de las mitzvot. El primer pasuk dice: Kim bejukotai teleju, be'et mitzvotai tishmoru. Si caminas de acuerdo con mis estatutos y observas mis mandamientos al cumplirlos. La Sagrada Torah luego procede a delinear las diversas bendiciones que la gente ganará por su obediencia. Rashi comenta una frase muy famosa, muy bonita, en la apertura de esta perashá, que dice: Im bejukotai teleju. ¿A qué se refiere ese caminar en las leyes? Se refiere, dice Rashi, al estudio de la Torah. Como la cláusula subsiguiente del versículo, Bet mitzvotai tishmoru, y observar mis mandamientos, cuidarlos, habla claramente de las mitzvot. Entonces, la primera cláusula, dice Rashi, se refiere a otra cosa. Lo que los sabios en Torah Kohanim identifican, ocuparnos de la Torah, no de las mitzvot. Las mitzvot dice después. Shetihiyu amelim batorah. Vosotros deberéis hacer amal, amelim. Amelim es esforzarse, no un estudio superficial. Esforzarse, mamash, y ejercer vosotros mismos la Torah. Se han ofrecido muchos puntos de vista diferentes para explicar el significado particular de amelut. Compromiso, diría, esfuerzo intensivo, diría, en el contexto de este pasuk. Un enfoque posible es asociar este tema con los términos específicos empleados en esta frase. Im bejukotai teleju, si en mis estatutos habréis de caminar. Por un lado, cabe señalar que la Torah en esta frase habla específicamente de hukim, un término que tradicionalmente se entiende como una referencia a aquellos mandatos cuya razón fundamental escapa a la comprensión humana. Si nuestros maestros de bendita memoria entendieron este pasuk como una descripción de la amelut, del esfuerzo intensivo de los hijos de Israel, de ese esfuerzo concentrado y ese trabajo arduo en el estudio de la Torah, entonces probablemente vieron alguna conexión entre los temas de hukim, las leyes, y amelut, y el esfuerzo. Tal vez los Jajamim buscaron transmitir el mensaje de que el trabajo duro y el esfuerzo en el estudio de la Torah son posibles solo cuando uno reconoce incondicionalmente el valor y la importancia del aprendizaje, incluso cuando su valor no es fácilmente evidente. La importancia del estudio y el análisis profundo de incluso las áreas más esotéricas, más interiores, más incógnitas, más crípticas y prácticamente inaplicables de la erudición de la Torah, esencialmente es un hok, algo que no podemos comprender, decíamos, completamente. La voluntad de un talmid, de un estudiante, de invertir largas horas y arduos esfuerzos por dominar áreas difíciles de la Torah proviene, en gran medida, del mismo compromiso incondicional que lo impulsa a observar los hukim, aquellos mandamientos, decíamos, cuyo razonamiento no se puede explicar.
Y así entonces, Amelut, Shetiu Amelim Batorah, el esfuerzo y el trabajo duro en el estudio de la Torah se relaciona estrechamente con el tema de los hukim, de las leyes. También podríamos identificar una estrecha asociación entre la noción de Amelut y la siguiente palabra en este pasuk, Imbejukotai Teleju. Teleju es caminar. Esta palabra, que se deriva de la raíz aloj, caminar, tiene una connotación de regularidad y consistencia, algo que acompaña a una persona donde quiera que vaya. Qué bonito. Amelut, el aprendizaje de la Torah, implica no solo esfuerzo, sino una rutina constante. Una persona que reconoce el hok latente en el mandamiento de estudiar, la importancia atribuida al aprendizaje que no podemos comprender completamente, mostrará un mayor compromiso en el teleju, en ese caminar, manteniendo un régimen de aprendizaje constante a lo largo de su vida. Este reconocimiento lo llevará a darle prioridad al Talmud Torah. Como decimos en la mañana, Elu Devarim She'en Lahem Sheur, estas son las cosas que no tienen límites, de Talmud Torah Keneged Kulam. Y el Talmud Torah está equiparado con todas las mitzvot de la Torah. Por lo tanto, si yo reconozco esto, voy a darle prioridad al Talmud Torah sobre sus otras actividades, sobre mis otras actividades, de modo que mi horario de aprendizaje permanecerá intacto incluso cuando esté abrumado por otras responsabilidades. Ese es el desafío. Por lo tanto, el término teleju, bejukotai teleju, arroja luz sobre el concepto de amelut, que se refiere no solamente al trabajo duro y al esfuerzo, sino también a que sepamos ser constantes. Y eso de la constancia es likboa aitim la Torah, es decir, establecer un horario regular para el estudio de la Torah. Asherenu, felices de nosotros si lo logramos, aunque sea 5 minutos por día. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeborach, gracias por acompañarnos. Tizkur Shanim Rabot, Ne'imot Betovot.